Bueno, nos da mucho gusto, como cada vez que hay ocasión, de conversar con Gibran Ramírez Reyes, politólogo, militante de Morena, articulista, justamente para seguir revisando este asunto, los resultados de la encuesta de Morena para designar a su coordinador de los comités en defensa de la 4T, el senador Armando Guadiana Tijerina es quien sale favorecido. Ya revisábamos las reacciones, Luis Fernando Salazar, por ejemplo, avalándolo. Caso contrario, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, con todo y la exposición amplia que tuvo y los recorridos que ha venido haciendo por el Estado, pues no le alcanzó, ha desconocido los resultados, criticado la metodología también. Gibran, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Arturo González y Manuel Cerrato, contigo esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo, Manuel? Hoy vamos a extrañar a Marcela. Sí, hoy la estamos extrañando. Así es un gusto conversar con ustedes. Bueno, Gibran, pues de entrada, ¿cuál es tu opinión? De entrada, ¿qué nos podrías decir con respecto a la designación de Armando Guadiana como coordinador de los comités en defensa de la 4T en Coahuila de cara a la elección del próximo año? ¿Qué sabor te deja todo esto? Quiero primero ser muy sincero con el público y decirles que tomen mi voz como la de un participante, porque yo hago equipo político con Armando Guadiana actualmente. Entonces, mi postura es que por primera vez logramos derrotar a la oligarquía partidista de Morena, que estaba dispuesta a cometer una imposición. Yo denuncié que se hicieron por lo menos 3 levantamientos distintos a ver si el subsecretario crecía. Se inventó una marcha para el subsecretario donde estuvo buena parte de la estructura del bienestar del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo respaldando. Se inició una operación mediática para que el subsecretario creciera. Se hizo otro levantamiento de encuestas y el subsecretario nada más no creció. Entonces, pues se puede quejar mucho, pero la distancia en todas las encuestas serias, en todas, es enorme, de conocimiento, pero también de opinión. Si no pudieron esta vez manipular las encuestas, fue porque en todos los reactivos, en todos los métodos que utilizan en Morena, salía arriba Guadiana. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hicieron la encuesta de la Ciudad de México en 2017, una encuesta que yo critiqué también, se hacía una primera pregunta de conocimiento. ¿Usted conoce o ha oído hablar de tal? Y después de esa pregunta, el universo cambiaba. Preguntaban nada más a los que contestaban que sí conocían. Eso causa, naturalmente, que los que tienen un universo mucho mayor de conocimiento tengan más desaprobación. Cuando uno es más conocido, es más polémico, es menos querido. Pero cuando uno lo conoce nomás su mamá y su familia, pues claro que van a hablar bien de uno. Entonces, esa treta estadística han utilizado en Morena recientemente, pero desde entonces. Es la historia de las encuestas de Morena. Con Guadiana ni siquiera esa le salió, porque aún en su universo, por el tono de la precampaña que adquirió el subsecretario, aún en su pequeño universo de conocimiento, polarizaba mucho, porque hablaba mal de todos, porque hablaba de meter a la cárcel gente, y porque llegó a patear el tablero, y Coahuila no está en eso. Coahuila pasó por desorden, llegó al orden, tiene paz, falta justicia social, desde luego, pero como el subsecretario no venía del entorno político coahuilense, no entendió eso, sus asesores no le hicieron entender, y no se pudo consumar la imposición. Entonces no había margen alguno para que esto se justificara. En el caso de Marina Vitela, había el margen de género. Ay, no, pero es que tuvimos que ponderar. Por eso pusimos al tercer lugar. En este caso, no dejamos ningún margen a Mario Delgado y a la oligarquía de Morena, a Jesús Ramírez, a Alejandro Peña, a los 3 o 4 que mandan ahí, para que consumaran la imposición, pero lo intentaron hasta el último minuto. Por otra parte, además de que Guadiana es un triunfador indiscutible de la encuesta, quiero sostener mi postura en contra de la encuesta como método de designación, porque siempre va a dejar heridos y va a dejar dudas. Ahora, Ricardo Mejía dice que habría sido mejor otro método, que porque el conocimiento no dice nada, etcétera. Sí, eso lo hemos dicho siempre, pero cuando piensan que les va a favorecer el dedazo, enaltecen las encuestas
y cuando no les favorece se tiran al piso. Pues ya acabemos con eso. Las encuestas no le gustan a nadie cuando pierden. Las encuestas permiten manipulación. Hay muy pocos casos como este donde el resultado es indiscutible y no se puede manejar con las preguntas o con la interpretación de los datos y su proyección. Entonces, si es un método tan brumoso, tan ambiguo, que lo es, pues el partido debería deshacerse de eso. Verdadera democracia serían elecciones primarias abiertas, organizadas por el INE, no por el partido. Ya sabemos lo que pasaba con las primarias cuando las organizaba el PRD, llevaban todos peleados, incendiadas las casillas, etcétera, etcétera. Sí. Gibran, sobre el método, precisamente, te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué quiso hacer la dirigencia de Morena? Evitar lo que ha ocurrido en otros estados de la República, donde de pronto se dan enfrentamientos o se revientan algunos centros de votación. Tratar de evitar ese tipo de escenas y manejar a lo mejor el mal menor, es decir, la inconformidad de uno o dos de los que participan en este método de encuesta. Sí, lo que la dirigencia quiso evitar es el ridículo que hicieron en Durango. Eso quiso evitar ahora. Y como no les importa tanto electoralmente, Coahuila, cuando se juega al mismo tiempo el Estado de México, pues no les costaba tanto dejar a Guadiana ganar la encuesta, mientras van a estar concentrados en otra cosa, ¿no? Ya que Guadiana se arrastre con sus propias uñas. Eso pensarán. Y les preocupaba, desde luego, también la cercanía de algunas personas de nuestro equipo con Movimiento Ciudadano y la posibilidad de una decisión que mandara a Morena al tercer lugar. Eso les preocupaba, en mi opinión. Ahora, ¿cómo será la operación cicatriz si es que la vaya a ver? ¿Qué negociación se tiene que iniciar ahora, pues, para evitar una sangría de cara al proceso electoral de 2023 o que la inconformidad de Ricardo Mejía Verdeja escale a un nivel que pudiera ser poco manejable para Morena? Yo creo que no hay operación cicatriz posible ahí. Del otro lado, pues con Luis Fernando seguramente será nombrado el coordinador de la campaña y los demás grupos del partido se integrarán. Todos los que estaban con Mejía porque pensaban que era el dedazo consumado, pues no duraron ni 5 minutos después del anuncio de que iba a ser Guadiana, para que veamos la fuerza política que tenía el apoyo a Mejía. Tampoco Mejía va a poder hacer un movimiento social de inconformidad. Podía organizar una marcha porque tenía al poder detrás y al dinero, pero sin poder y sin dinero no va a ser capaz de convocar ni a 100 personas a marchar a Saltillo. Entonces esa inconformidad no es un riesgo. El tono de la precampaña que él eligió hace imposible que entre en esa operación cicatriz, que por otra parte no lo necesita. El partido en Coahuila es un desorden, lo ha sido ya hace tiempo, no tiene vida orgánica, ahí está lleno de luchas intestinas, pero hasta la elección de consejo anterior, nunca antes Ricardo Mejía había sido un actor. Y es un actor solamente porque se interpretaba que era el actor designado por el presidente de la República, que yo creo que sí fue, pero que no les alcanzó. Y ahora, sin eso, no es nada en la vida política coahuilense. Entonces, no creo que haya ninguna necesidad de eso. Al contrario, enrarecería el ambiente al interior de Morena y en la campaña. Yo todavía pienso que se puede dar una campaña civilizada en Coahuila, que se puede poner el ejemplo al país de que podemos ser diferentes, debatir duramente las ideas, señalar los hierros, reclamarle al PRI la persistencia de la pobreza y de la injusticia social, pero que también tenemos que reconocer la paz, el orden, el crecimiento económico, y que tenemos que proponer que en eso haya continuidad mientras se cambie en el aspecto de la justicia social. Creo que ese debate lo podemos dar sobre la mesa civilizadamente, sin andar insultando a todo el mundo. El país necesita reconciliación. Sí, efectivamente. Ahora, Gibran, mucho se ha dicho y lo hemos señalado también acá, que esto de coordinador de los comités en defensa de la 4T, pues es el eufemismo para no decir precandidato o candidato, simple y sencillamente porque como no corren tiempos electorales, pues entonces no incurrir en una conducta que pueda hacer pensar que hay actos anticipados o que se violente la ley electoral. En ese sentido, es un hecho
que Armando Guadiana abanderará el proyecto de Morena? Porque ayer Ricardo Mejía estaba diciendo que no, que en enero hay una convocatoria, ahora sí para precandidatos, y que ahí es donde otra vez se va a ver quién realmente es más conocido y quién realmente puede encabezar un proyecto político. Es decir, pues señaló que va a volver a tirar fichas en enero con la nueva convocatoria. ¿Es así? Pues en realidad, claro que es un eufemismo para los precandidatos. Todos los partidos utilizan eufemismos porque vivimos en un sistema político tonto que se da leyes que luego no quiere cumplir, ¿no? Deberían de cambiar eso. Evidentemente, todos lo violan. Es una tontería que esté así. Desde luego que Mejía prolongará el berrinche lo que pueda también para ver qué canicas puede obtener de ahí, cómo genera un recurso político a partir de la inconformidad. En mi opinión, ni siquiera metiéndose ahí gana. El partido tuvo un tiempo de simulación democrática. Ahora sabemos que son decisiones cupulares y que en esta ocasión generamos las condiciones para que la cúpula no pudiera imponer a su candidato favorito. La regla informal es esta. Desde luego, en México la política no funciona, desgraciadamente, como dice la ley. Y si Mejía decidió primero participar de esas reglas informales, pero hasta la saciedad, y proyectar que era él, decir que estaba arreglado con el presidente y todo eso, pues no puede ahora apelar al espíritu de la legalidad. ¿Con qué credibilidad? Pues nadie, porque además todos los que andaban con él saben esas reglas informales y sabían que si lo imponían era por decisión del presidente y lo aceptaban. Solo hacia afuera, hacia el público, decían que la democracia y las valoraciones. Yo lo discutí con compañeros del partido en Coahuila que andaban con él, que en corto aceptaban que lo que esperaban era un dedazo, pero que hablaban de democracia para afuera. Entonces, ni siquiera entre la gente que lo siguió en la pre-campaña va a haber apoyo ahora para apelar al espíritu de la legalidad. Todas esas cosas, pues no, las convicciones no son cosa de un día que uno pueda cambiar y hacer creíbles. ¿No? Uno tiene que sostener las mismas posiciones y ser sincero en eso, y el subsecretario no lo está haciendo. Ahora, Gibran, en torno a la figura de Armando Guadiana, ¿cómo crees tú que pueda capitalizar el hecho de que ya en el pasado ha sido candidato a la gubernatura, y en qué momento político está ahora mismo Armando Guadiana? Desde luego que el conocimiento es muy importante, eso es lo que le dan sus candidaturas previas. Él puede hablar de una consistencia, porque él estaba haciendo campaña con el presidente López Obrador, mientras Ricardo Mejía estaba haciendo campaña por Ricardo Anaya, diciendo que todos los Ricardos ganan y cursilerías de ese tipo. Y además de poder presumir esa congruencia y del conocimiento que adquirió a lo largo del Estado, sabemos todos que nadie vota por alguien que no conoce, o que sucede en muy contados casos. Ha generado un público que reacciona, que simpatiza y que puede sostener una campaña bastante decente. Adicionando a esto, los ataques que se pueden venir contra Guadiana ya se vinieron de la élite saltillense, sobre todo. Los conocemos, podemos contestar a ellos. Creo que también por eso tenemos la posibilidad de que haya una campaña con más concordia, en buena línea. Estamos hablando con Gibran Ramírez, politólogo, militante de Morena. También en el caso de la figura de Armando Guadiana, pues pesan negativos. ¿Qué tanto crees que pueda influir? Por ejemplo, los señalamientos que está haciendo Ricardo Mejía y parte de su gente, de que con esta selección que se hizo, pues está apostando a entregar el Estado al Priato, al Moreirato y demás, o los señalamientos que ha habido ya sobre Armando Guadiana respecto al manejo de sus empresas o supuestas investigaciones que se siguen. Sí, la verdad, yo podría cuestionar los vínculos de todos. Creo que sobre todo los grandes empresarios del país tienen vínculos que a mí no me gustan, pero todos los grandes empresarios del país, que permiten ensuciarlos, como se ha hecho con Armando Guadiana. Pero quiero recordar la circunstancia en que se empezó a hablar de las finanzas de Guadiana. Fue cuando denunció
la deuda oculta del Moreirato, y cuando hizo activismo por todo el país para denunciar. Entonces, creo que eso invalida o inactiva los ataques del subsecretario. Creo que no tiene ninguna base política su dicho de que es para entregar el Estado. Bueno, para entregar el Estado le das la candidatura al que conoce el 20%, ¿no? Y eso sí es para entregar el Estado. Pero Armando Guadiana puede hacer un papel digno, puede ganar sin duda alguna. Es un empresario, digamos, muy coahuilense en su manera de ser, a diferencia del subsecretario, que no acabamos de saber si es anayista, obradorista, guerrerense o de Coahuila. Y esos negativos creo que se pueden enfrentar con la verdad. La Fiscalía tiene que contestar el estado en el que está la carpeta de investigación que han filtrado, y si tiene tanto tiempo, ¿por qué no han judicializado? ¿Por qué no han judicializado? Desde luego que es un juego político para desacreditar a Guadiana que viene desde aquellos tiempos, pero la Fiscalía se tendrá que pronunciar. Yo le he recomendado a Guadiana que vaya, que pida la carpeta de investigación. No se vale calumniar con acusaciones. Una carpeta de investigación no es nada. Yo te puedo acusar mañana de lo que se me dé la gana. Y tendrán que abrir una carpeta de investigación. Lo que traiga adentro, los elementos de prueba que se puedan judicializar, es sobre lo que tendríamos que discutir. Desde luego que hay cosas que se pueden cuestionar, pero no a Guadiana, a la economía de Coahuila, sobre la que tenemos que hablar. Una de esas cosas es la economía del carbón. Eso tiene que ser una discusión estatal, porque actualmente todo el mundo se avienta a carbonazos para acusarse de cosas, pero todo el mundo está metido. Gente morena, del PRI, toda la élite coahuilense está metida ahí. Y tiene que haber una discusión de cara a la sociedad de cómo se va a gestionar la economía del carbón. Se gestiona mal, se gestiona contra los pobres. Yo creo que ahí hay un tema legítimo, pero que toca a todos los partidos políticos. Por otra parte, es curioso que señalen los vínculos de amistad, de empresa, el subsecretario, cuando él andaba ahí trayendo a Salvador Llamas, el político asesinado en Jalisco, que había sido cuestionado por muchos, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, hablando de carbón, a Morán, recién salido del gobierno, y acusa de gobernista Guadiana. No, la verdad es que eso no es serio, es grilla barata. Los problemas del Estado tenemos que discutirlos sobre la mesa y tenemos que hacerlo bien. Totalmente. Pues, Gibran, te agradecemos muchísimo de nueva cuenta esta conversación. Sin duda importante tu planteamiento para entender esto que está ocurriendo a nivel político, y si nos lo permites, pues seguiremos en contacto. Claro que sí. Yo les agradezco a ustedes la conversación. Gracias, Gibran. Y me saludan a Marcela. Por supuesto que sí. Hasta luego, Gibran. Es Gibran Ramírez Reyes, politólogo, militante de Morena, articulista. Ahí está su análisis y su postura. ¿Cuál es la de ustedes? 87-17-11-0260 el teléfono, el WhatsApp 87-17-36-17-99. En todas las redes sociales estamos como Noticieros Grem. Nos pueden acompañar en la transmisión de Facebook, en la página Noticieros Grem, allí irnos dejando sus comentarios en la misma transmisión, o bien en Twitter, @Noticieros Grem, @QFM, @ArtGonzaga, @Manu Cerrato. Ahí estamos para todos ustedes. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.